Alguna vez Bertrand Russell dijo que la clase criminal está incluida en la clase hombre. Uno podría decir la clase antropólogo no está incluida en la clase poeta, salvo en algunos casos. Uno de esos casos se llama Carlos Castaneda. Buenas tardes, tercera llamada, comenzamos. Mi nombre es Edgar Arroyo Salinas, estoy transmitiéndoles pues desde Texcoco. Aquí vivo en el pueblo de San Miguel Tlaixpan. Es una maravillosa tarde, está lloviendo, está precioso. Es un placer estar aquí en el Librobús virtual, un esfuerzo que hace el Fondo de Cultura Económica para llevar voz, palabra pues a todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. También agradezco a Edwin Roldán toda la facilidad y gentileza para que pueda pues estar comunicándome con ustedes. Por supuesto también a la maestra Yuremi Ramírez Ramírez, profesora de la Escuela Preparatoria Próceres de la Educación 364, que está en San José, en Chicoloapan, en el Estado de México. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos. Esperemos que se unan a esta lectura, pues algunos compañeros, algunas personas, para poder compartir esta extraordinaria tarde de lectura. Quiero ver si me puedo ver los mensajes. Déjenme ver. Bueno, si no los puedo ver, a ver, voy a intentar verlos aquí ahorita en el otro enlace. Pues bien, les comentaba, trabajo como profesor en la Preparatoria Próceres de la Educación. Estoy como parte de la dirección escolar de la preparatoria, en la coordinación general del plantel. Tengo ya aproximadamente 18 años como docente de media superior. Saludos cordiales, Sara Reyes también, desde aquí, desde Chicoloapan. Hace poquito estuve por allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Ixtapa también, precioso. Saludos. Comentaba pues de la preparatoria Próceres. Ahí desarrollamos trabajo con los jóvenes del municipio. Pues nuestro compromiso, nuestra solidaridad es pues que se incremente, que nazca cada vez más el apetito por el trabajo. Entonces pues ya llevo un rato trabajando en este asunto de la media superior, una actividad que por lo demás para mí enriquece mi espíritu, enriquece mi alma. Y cuando estuve invitado por la maestra Yuremi a través del Librobús, que además nos ha visitado en la escuela y hemos podido tener ahí una tarde agradable de trabajo y de lecturas. Maestro Yijima, buenas tardes. Maestro también de música, maestro de la preparatoria, también próceres de la educación, pero sobre todo amigo. Gracias, Yijima. Te envío un saludo. Ahorita comentamos las enseñanzas de Don Juan. Vamos a ver este extraordinario libro. Berta Enciso Flores también, un saludo fraterno desde acá. Comentaba pues este libro de las enseñanzas de Don Juan es el que me surgió compartirlo con ustedes, esta lectura, algunos pasajes, porque es un libro que llegó a mí en realidad hace poco. Saludos combativos, maestra Giselle, muchísimas gracias por estar acá en la lectura. Buenas tardes, un abrazo. Gracias, Librobús. Aquí andamos, vamos a darle. Entonces, comentaba de este libro. Es un libro que llega a mí no hace mucho, pese a que es un libro que conozco de mucho tiempo atrás, por narraciones, por comentarios, por referencias y, ¿por qué no?, por un oído que también me hace estar atento a este tipo de lecturas. Entonces, pues en este libro, que es seguramente muy conocido por ustedes, un libro ya también que tiene mucho tiempo, de los años 60 del siglo pasado,
donde hay toda una tradición, toda una cultura que se vuelca hacia la psicodelia, que se vuelca hacia mirar otras formas de conocer, otras formas de relacionarse con el universo, con la existencia. María Ernestina, buenas tardes. Vamos ya a comenzar la lectura. Gracias por estar allí del otro lado en esta hora llamada virtualidad. Muchísimas gracias. Qué precioso que podemos comunicarnos a tan grandes distancias. Rosa Isela, hola Rosa, compañera también mucho tiempo atrás, también de andanzas. Muchísimas gracias Rosa, que andas por ahí. Ya vi que vas a vender tu terreno, ya a ver si nos dices el precio. Gracias Rosa por estar ahí. Vamos a comenzar con la lectura. Miren, es poco el tiempo que hay, voy a comenzar a leer. Voy a comenzar con el encuentro, cómo se encuentra Don Juan con Carlos Castaneda. El encuentro siempre es el inicio de la aventura. Dice Joseph Campbell que a veces la gran aventura de la existencia viene envuelta a veces en situaciones no tan agradables. Entonces vamos a comenzar con el encuentro de Nancy Herrera. También un abrazo. Hoy hemos estado en algunas reuniones ya, trabajando desde la mañana. ¿Cómo se encuentra Don Juan con Carlos Castaneda? Lo que leí al principio en las cortinillas es la introducción que hace al libro Octavio Paz, una introducción que vale la pena recrear, que vale la pena retomar, una extraordinaria presentación. Durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, hice varios viajes al suroeste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús Greyhound en un pueblo fronterizo, platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto, se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a ese hombre. Hola Nayeli, buenas tardes. Mi amigo lo saludó, luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo una seña de unírmeles, pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incomodado en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan y que estaba a mis órdenes. Me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes. Aunque las arrugas de su rostro moreno y de su cuello revelaban su edad, me fijé en que su cuerpo era ágil y musculoso. Le dije que me interesaba obtener informes sobre plantas medicinales, aunque de hecho mi ignorancia con respecto al peyote era casi total. Me descubrí fingiendo saber mucho, e incluso insinuando que tal vez le conviniera platicar conmigo. Mientras yo parloteaba así, él asentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Esquivé sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que pareció un tiempo muy largo, don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado, dijo adiós y salió de la terminal. Me molestaba haberle dicho tonterías y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. Al volver, mi amigo trató de consolarme por no haber logrado algo de don Juan. Explicó que el viejo era a menudo callado o evasivo, pero el efecto inquietante de ese primer encuentro no se disipó con facilidad. Me propuse averiguar dónde vivía don Juan y más tarde lo visité varias veces. En cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote, pero sin éxito. No obstante, nos hicimos muy buenos amigos y mi investigación científica fue relegada o al menos reencaminada por cauces que se hallaban mundos aparte de mi intención original. El amigo que me presentó a don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino un indio yaqui de Sonora. Al principio vi a don Juan simplemente como un hombre algo peculiar que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba el español notablemente bien, pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto, lo creía brujo. Como se sabe,
La palabra denota esencialmente a una persona que posee poderes extraordinarios, por lo general malignos. Después de todo un año de conocernos, don Juan fue franco conmigo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro, un benefactor, como él lo llamaba, que lo había dirigido en una especie de aprendizaje. Don Juan, a su vez, me había escogido como aprendiz, pero me advirtió que yo debía comprometerme a fondo y que el proceso sería largo y arduo. Bien, pues aquí es el encuentro del maestro con su pupilo, del maestro trascendente con su ávido ser humano en busca de conocimiento. En este libro, por la cuestión un poquito de los tiempos, don Juan emprende un camino que él llama en convertirse un hombre de conocimiento, una travesía mística de diferentes matices simbólicos que de alguna manera va a estar o va a encontrar anclajes al principio en el uso de algunos aliados que le llama don Juan, básicamente el uso de las plantas, de un saber antiguo, milenario, que se remonta a los orígenes de nuestros antepasados, a saber el peyote, que aquí en el libro llama mezcalito, la datura que nosotros conocemos como el toloache, y algo que llama un mito, que es una mezcla que hace con diversas plantas, y a partir de esto es que empieza los enclaves y empieza a iniciar a don Juan en este proceso. Exacto, cuando el alumno está listo se encuentra con el maestro. Sí, en efecto, maestra Iselma Enríquez, que nos haces este extraordinario comentario. Es verdad, cuando tenemos las condiciones ya en nuestros propios procesos de existencia, por supuesto que nos van a llegar sin duda todo aquello que nos va a ayudar a seguir o a continuar avanzando. El libro y su autor. El libro, Clementina, es Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda tiene, aparte de este libro, toda una saga donde vuelve a encontrarse en alguna vez con don Juan y con otro brujo que se llama Genaro, y va a tener una serie de experiencias. Los he leído nada más como referencia. Este libro es extraordinario, ojalá se acerquen a él. Y los que ya se acercaron, bueno, a releerlo. Hay una parte donde ya propiamente en las enseñanzas de don Juan, a través de una preparación mediante el diálogo, la palabra, pero sobre todo mediante la experiencia mística inicial a partir del uso de algunos alucinógenos, comienza a llevar a algunos escenarios a don Juan. Aquí ya propiamente en las enseñanzas hay una parte que quiero leer para todos nosotros, donde le ayuda a ubicar su sitio, así le llaman, su sitio, una cuestión de un carácter altamente simbólico. Las notas sobre mi primera sesión con don Juan están fechadas el 23 de junio de 1961. En esa ocasión principiaron las enseñanzas. Yo había visto a don Juan varias veces antes, únicamente en calidad de observador. En cada oportunidad le había pedido instruirme sobre el peyote. Siempre hacía caso omiso de mi petición, pero jamás rechazaba de plano el tema, y yo interpretaba sus titubeos como una posibilidad de que, rogándole más, podría inclinarse a hablar de sus conocimientos. En esta sesión inicial me dio a entender claramente que podría tener en cuenta mi petición siempre y cuando yo poseyera claridad de mente y propósito con respecto a lo que le había preguntado. Me era imposible cumplir tal condición, pues yo solo le había pedido enseñanza sobre el peyote como medio de establecer con él un lazo de comunicación. Pensé que su familiaridad con el tema podía predisponerlo a estar más abierto y más dispuesto a hablar, permitiéndome así el ingreso en su conocimiento de las propiedades de las plantas. Sin embargo, él había tomado mi petición en sentido literal y le preocupaba mi propósito de desear aprender sobre el peyote. Va narrando y va ordenando cronológicamente los encuentros con don Juan. Entonces, viernes 23 de junio 1961. ¿Me va usted a enseñar, don Juan? ¿Por qué quieres emprender un aprendizaje así?
Quiero de veras que me enseñe usted lo que se hace con el peyote. ¿No es buena razón nada más que querer saber? No. Debes buscar en tu corazón y descubrir por qué un joven como tú quiere emprender tamaña tarea de aprendizaje. ¿Por qué aprendió usted, don Juan? ¿Por qué preguntas eso? Quizá los dos tenemos las mismas razones. Lo dudo. Yo soy indio. No andamos por los mismos caminos. Mi única razón es que quiero aprender, solo por saber, pero le aseguro, don Juan, que mis intenciones no son malas. Te creo, te he fumado. ¿Cómo dice? No importa ya, conozco tus intenciones. ¿Quiere usted decir que vio a través de mí? ¿Puedes decirlo así? ¿Entonces me enseñará? No. ¿Porque no soy indio? No. Porque no conoces tu corazón. Lo importante es que sepas exactamente por qué quieres comprometerte. Aprender los asuntos del mezcalito es un acto de lo más serio. Si fueras indio, tu solo deseo sería suficiente. Muy pocos indios tienen ese deseo. Domingo 25 de junio 1961. Me quedé con don Juan toda la tarde del viernes. Iba a marcharme a eso de las 7 p.m. Estábamos sentados en el zaguán de su casa y yo resolví preguntarle una vez más acerca de la enseñanza. Era casi una pregunta de rutina y esperaba que él volviese a negarse. Le pregunté si había alguna forma de aceptar mi solo deseo de saber, como si yo fuera indio. Tardó un rato largo en responder. Me sentí obligado a quedarme porque don Juan parecía estar tratando de decir algo. Finalmente me dijo que había una forma y procedió a delinear un problema. Señaló que yo estaba muy cansado sentado en el suelo y que lo adecuado era hallar un sitio en el suelo donde pudiera sentarme sin fatiga. Yo tenía las rodillas contra el pecho y los brazos enlazados en torno a las pantorrillas. Cuando don Juan dijo que yo estaba cansado, advertí que me dolía la espalda y me hallaba casi exhausto. Esperé su explicación con respecto a lo de un sitio, pero don Juan no hizo ningún intento abierto de aclarar el punto. Pensé que acaso quería indicarme cambiar de posición, de modo que me levanté y fui a sentarme más cerca de él. Don Juan protestó por mi movimiento y recalcó claramente que un sitio significaba un lugar donde uno podía sentirse feliz y fuerte de manera natural. Palmeó el lugar donde se hallaba sentado y dijo que ese era su sitio, añadiendo que me había puesto una adivinanza. Yo debía resolverla solo y sin más deliberación. Lo que él había planteado como un problema que ha de ser resuelto era ciertamente una adivinanza. Yo no tenía idea de cómo empezar, ni idea de lo que él tenía en mente. Varias veces pedí una pista o al menos un indicio sobre cómo proceder a la localización de un punto donde me sintiera feliz y fuerte. Insistí y argumenté que no tenía la menor idea de qué quería decir él. En realidad, porque no me era posible concebir el problema. Él me sugirió caminar por el zaguán hasta hallar el sitio. Bien, maravilloso. Sí, Georgina, es extraordinario. No exento de humor, un libro que no está exento de humor, pero que sobre todo revela de alguna manera los traspiés que se da cuando se está en busca de algo, del conocimiento. Quizá una de las cosas que se puede ver en Carlos Castaneda es su constancia, el insistir permanentemente en romper la barrera para acercarse al conocimiento. Y don Juan, por supuesto, un hombre no exento de la dureza y de la fuerza que implica tener un maestro que va a enseñarle a una persona a transitar por el camino de la existencia. Dice Rosa Isela Venegas San Juan, las caminatas, los amigos nos acompañan al escuchar, luego, después conocer. Sí, extraordinario, sí, la amistad es un vínculo importante también para avanzar. Don Juan, en el libro, bueno, se mencionan los aliados. Los aliados son las tres sustancias a través de sus entidades místicas que, bueno, van guiando en el conocimiento también, van acompañando los aliados. Para Joseph Campbell, otro mitólogo, pues un aliado es aquellos que nos acompañan también en la existencia. Quizá el libro de don Juan, de Carlos Castaneda, por supuesto que nos habla de otra realidad, pero eso que está en la otra realidad, muy probablemente y en formas quizá diferentes, se encuentra también en esta realidad. Buenas tardes, Alejandro.
Alejandro Galindo Aguilar. Buenas tardes, bienvenido. Alejandra Galindo Aguilar. Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Finalmente en este momento, más adelante de esta lectura que estaba haciendo ahorita, encuentra su sitio, don Juan, ojalá lo puedan buscar, es agradable, como todo lo que hace para encontrar su sitio, pero nuestro tiempo no nos daría para, son 10 páginas. Voy a pasar a otro momento de cómo le platica don Juan con Carlos, de cómo ir hacia el conocimiento, hacia esto que está buscando don Juan. Domingo 20 de agosto de 1961. La noche pasada, don Juan procedió a introducirme en el terreno de su saber. Estábamos sentados frente a su casa en la oscuridad. De improviso, tras un largo silencio, empezó a hablar. Dijo que iba a aconsejarme con las mismas palabras usadas por su propio benefactor el día en que lo tomó como aprendiz. Al parecer, don Juan había memorizado las palabras, pues las repitió varias veces para asegurarse de que no se me fuera ninguna. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error. Quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Le pregunté por qué era así y dijo que cuando un hombre ha cumplido esos 4 requisitos no hay errores por los que deba rendir cuentas. En tales condiciones, sus actos pierden la torpeza de las acciones de un tonto. Si tal hombre fracasa o sufre una derrota, solo habrá perdido una batalla y eso no provocará deploraciones lastimosas. Declaró luego su intención de enseñarme lo que es un aliado, en la misma forma exacta como su benefactor se lo había enseñado a él, recalcando con fuerza las palabras, misma forma exacta, repitiendo la frase varias veces. Un aliado, dijo, es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje, le dé la fuerza necesaria para ejecutar acciones, grandes o pequeñas, justas o injustas. Este aliado es necesario para engrandecer la vida de un hombre, guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado es la ayuda indispensable para saber. Don Juan decía esto con gran convicción y fuerza. Parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Repitió 4 veces la siguiente frase. Un aliado te hará ver y entender cosas sobre las que ningún ser humano podría jamás iluminarte. Bien, pues aquí hay otra conversación entre don Juan y Carlos. A mí me gusta mucho esta parte donde don Juan le da un esquema de un hombre, en este caso hombre masculino, sin duda mujer también aplica, me parece que aplica hombre humano, un hombre íntegro. Por supuesto que a través del libro nos vamos dando cuenta que el camino del conocimiento, el camino de la integridad, este camino que se ha autoimpuesto Carlos Castaneda, es un camino difícil, porque es un camino donde él debe convertirse en otro, así. Sara Reyes, sí, es un libro extraordinario. Miguel Escobedo, hola, buenas tardes, Miguel. Bien, saludos desde Xochimilco también, Margarita Huerta, buenas tardes. Ya estamos aquí en la lectura, gracias por integrarte, bienvenida. Bien, hay un pasaje que por supuesto que quiero que nos dé un poquito de tiempo de leerlo, quizá estamos ya casi cerrando. Lo voy a leer para nosotros, para ustedes. Una enseñanza extraordinaria de don Juan. Sábado 8 de abril 1962. En nuestras conversaciones don Juan usaba a menudo la frase hombre de conocimiento, o se refería a ella, pero nunca explicaba qué quería decir. Inquirí al respecto. Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido la verdad, las penurias de aprender, dijo. Un hombre que, sin apuro, sin vacilación, ha ido lo más lejos que puede en desenredar los secretos del poder y el conocimiento. ¿Puede cualquiera ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre para volverse un hombre de conocimiento? Debe desafiar y vencer a sus 4 enemigos naturales. ¿Será un hombre de conocimiento tras derrotar a esos 4 enemigos naturales?
Sí, un hombre puede llamarse hombre de conocimiento solo si es capaz de vencer a los cuatro. Entonces, ¿puede cualquiera que venza a estos enemigos ser un hombre de conocimiento? Todo el que los venza se convierte en un hombre de conocimiento. Pero hay requisitos especiales que un hombre debe cumplir antes de luchar con estos enemigos. No hay requisitos. Cualquiera puede tratar de llegar a ser un hombre de conocimiento. Muy poco llegan a serlo, pero eso es natural. Los enemigos que un hombre encuentra en su camino, antes de llegar a ser un hombre de conocimiento, son de verdad formidables, de verdad poderosos, y la mayoría, pues se pierde. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? Se negó a hablar de los enemigos. Dijo que pasaría largo tiempo antes de que el tema tuviera algún sentido para mí. Traté de mantener vivo este tema y le pregunté si pensaba que yo podía volverme hombre de conocimiento. Dijo que nadie podía decir eso de seguro, pero yo insistí en preguntar si había algunas pistas que él pudiera usar para determinar si yo tenía o no oportunidad de convertirme en un hombre de conocimiento. Dijo que dependería de mi batalla contra los 4 enemigos, de si podía yo vencerlos o salía vencido, pero que era imposible predecir el resultado de esa lucha. Le pregunté si podía usar brujería o adivinación para ver el desenlace de la batalla. Dijo determinantemente que los resultados de la contienda no podían anticiparse por ningún medio, porque volverse hombre de conocimiento era cosa temporal. Cuando le pedí explicar ese punto, replicó: ser hombre de conocimiento no tiene permanencia. Uno no es nunca en realidad un hombre de conocimiento. Más bien, uno se hace hombre de conocimiento por un instante muy corto, después de vencer a los 4 enemigos naturales. Debe usted decirme, don Juan, qué clase de enemigos son. No, respondió. Insistí de nuevo, pero él abandonó el tema y se puso a hablar de otra cosa. Domingo 15 de abril de 1962. Estar al acecho, por supuesto. Una cualidad, Sara, que sin duda es una de las enseñanzas de estas obras, estar permanentemente al acecho, un estado muy peculiar del ser, estar allí. Margarita, saludos. Stephanie Medina, también, buenas tardes. Cuando me disponía a partir decidí preguntarle una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podría regresar en algún tiempo y sería buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ello mientras estaba fuera. Titubeó un rato, pero luego comenzó a hablar. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más, y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr. Debe desafiar a su miedo y pese a él debe dar el siguiente paso en su aprendizaje. Y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. ¿Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco? Ocurre poco a poco. Y sin embargo el miedo se conquista rápida y de repente. ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad,
una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces un hombre conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos, puede prever los nuevos pasos del aprendizaje y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente, tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje porque todo lo que ve, lo ve con claridad. Y tiene valor porque tiene claridad. Y no se detiene en nada porque tiene claridad. Pero todo eso es un error. Es como si viera algo claro, pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando debía ser paciente, o será paciente cuando debía apurarse, y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender nada más. ¿Qué pasa con un hombre derrotado en esa forma, don Juan? ¿Muere en consecuencia? No, no muere. Su segundo enemigo nomás ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso, pero la claridad que tan caro ha pagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. ¿Pero qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar su claridad y usarla solo para ver y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar sobre todo que su claridad es casi un error y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos y así habrá vencido a su segundo enemigo y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder tanto tiempo perseguido es suyo por fin. Puede hacer con él lo que se le antoje. Su aliado está a sus órdenes, su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo cuanto hay alrededor, pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos, y naturalmente lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso. ¿Perderá su poder? No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. La derrota a manos de cualquiera de esos enemigos es definitiva. Claro que es definitiva. ¿La derrota a manos de cualquiera de esos enemigos es definitiva? Claro que es definitiva. Cuando uno de esos enemigos vence a un hombre no hay nada que hacer. ¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido por el poder vea su error y se corrija? No. Una vez que un hombre se rinde, está acabado. Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él lo rechaza, eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir que todavía está tratando de volverse hombre de conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. Pero entonces, don Juan, ¿es posible que un hombre se abandone al miedo durante años, pero finalmente lo conquiste? No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo nunca lo conquistará porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años, en medio de su miedo, terminará conquistándolo porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don Juan? Tiene que desafiarlo, con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores. Llegará a un punto en el que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder, y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará para entonces al fin de su travesía por el camino del conocimiento y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad, impaciente, un tiempo en que todo su poder está bajo control, pero también el tiempo en el que se siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga,
habrá perdido el último asalto, y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invisible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes. Esta parte es extraordinaria, es un maravilloso libro. Les digo que conquista, no la mente, conquista el corazón. Es un libro extraordinario. Sí, cómo aprende uno. El miedo es uno de los enemigos, sí, ese terrible enemigo Edgar Yijima, ahí está, al acecho siempre. Dulce del Valle, el miedo, un enemigo poderoso, pero siempre se puede vencer. Sí, Dulce, es parte del compromiso de convertirnos todos y cada uno de nosotros, nosotras, en guerreros. Me parece que esa es una labor fundamental, un trabajo que tenemos que emprender día a día, cada uno de nosotros. Bueno, pues conocida la luz, imposible querer la oscuridad. Sí. De acuerdo, Sara Reyes. El miedo, la claridad, el poder y la vejez. Sí, muchísimas gracias por estar en esta lectura. Aceleré un poquito ahí la lectura. Me encanta en este libro precisamente los diálogos que establecen Carlos y Don Juan, donde pareciera ser que los aliados, el peyote, la hierba del diablo que le llama, o un mito, son solo un pretexto para iniciar un viaje de exploración, por supuesto que además un viaje sin retorno. Edgar Yijima, somos guerreros en el camino del aprendizaje. Sí, por supuesto que sin duda en cada uno de nosotros se reedita la posibilidad de vencer a estos cuatro enemigos en la otra realidad o también en este plano, porque esta comunicación que existe entre las dos realidades es algo que seguramente una vez que se han iniciado estos procesos queda claro que se puede transitar en estas fronteras. Sí, gracias Sara por estar allá desde Guerrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues agradecer nuevamente su escucha atenta, solidaria, de estar con los mensajes, comunicándonos. Y pues bueno, les envío un gran abrazo y a toda la comunidad de Librobús virtual, a los que hacen posible este asunto de estas lecturas. A mí me han encantado estos ejercicios del Librobús. A veces ando ahí haciendo actividades aquí en la casa o en otros lados y traigo el audífono escuchando. Me encanta estas formas que han surgido de comunicación que nos pueden acercar. Y bueno, Carmen Salinas, gracias por la hermosa lectura, ella es mi mamá. Un abrazo, gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Un abrazo, te envío un beso también. Pues ahí está, gracias a Librobús, muchísimas gracias y pues también gracias al libro por permitirme compartirlo. Les envío un fuerte abrazo. Ahí nos vemos si alguna vez puedo apoyar en algo. Ahí estoy sí, que me grabe mi mamá. Ahí estoy en la preparatoria Próceres de la Educación, no duden. Ahí estamos en el Facebook también. Un abrazo a los maestros, a los chavos, a todos. Y pues quedo a la orden. Gracias, Librobús virtual. Me encantó viajar en el Librobús. Bueno, ya aquí me toca bajarme del Librobús. Espero subirme en otra aventura virtual. Gracias, Alejandra Aguilar. Gracias por estar allá.
Nos vemos, Sara Reyes. Nos vemos, Giselle Manríquez. Gracias, Dulce del Valle. Estamos en contacto. Y Jima, un abrazo. Así es, gracias a las profesoras, profesores de la próceres de la educación. Gracias, Nayeli. Felicidades a la próceres por su 9º aniversario. Cris, un abrazo. Gracias por estar de aquel lado. Gracias, Christopher. Bien, pues se ha acabado el tiempo, como comentaba. Les envío un fuerte abrazo. Y cuídense y vamos a fortalecer el regreso a la normalidad. Un abrazo a todos, ¿eh? Cuídense. Rosa. Adiós.